Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudia, Lorena, Juan Antonio, Alma. Qué rico tenerte aquí con nosotros nuevamente. Carmita, Inés, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos la apertura a nuestro conversatorio. El tema central que hay detrás del miedo. Como tal, estos espacios nos han venido enriqueciendo muchísimo, ya que podemos compartir nuestro sentir acerca de diferentes temáticas. Inicialmente voy a silenciarlos a todos para que podamos escuchar la intervención de cada uno de los participantes. Aquí ya todos están silenciados. ¿Me escuchan bien? Perfecto, gracias. Primero que todo, pues quiero abordar el tema del miedo desde mi experiencia y compartirla con cada uno de ustedes. Cuando pusimos el tema sobre la mesa, me llegaron muchos pensamientos y cómo quería contarles mi experiencia y que podamos enriquecernos todos. Y esa es nuestra gran intención. Y retomo la experiencia desde la primera vez que empecé a sentir el miedo en mi vida. Desde el primer momento en que empecé a sentir esa sensación incómoda que la podemos definir a veces como inexplicable, pero que es molesta, que te genera angustia y que está ahí presente. Y la empecé a sentir cuando en mi niñez veía a mi papá, ¿sí? Yo soy hija de una madre soltera. Siempre, pues mi mamá nos tuvo a nosotras, a mi hermana y a mí, y nos sacó adelante sola. Y a mi papá lo veía cada año, y cada vez que lo veía sentía mucho temor. De pronto no era esa emoción como que puede uno generar cuando ve al papá, simplemente sentía angustia, me palpitaba muy rápido el corazón, era una sensación incómoda y cada vez que yo lo veía sentía que no era yo, sentía que ahí yo me transformaba y quería ser otra persona para llenar las expectativas de mi padre. Digamos que nosotros nos veíamos cada año y en ese año conversábamos 2, 3 veces. No había una relación muy cercana con él. Y desde ahí yo empecé a sentir esa sensación de incomodidad y de no poder ser yo misma, porque sentía esa preocupación porque él pensara de mí o porque de pronto yo no era una buena hija. Entonces, no fluía, ahí no fluía y dejaba simplemente que él tomara decisiones y yo las aceptaba. Ya luego de eso, en el colegio también, ante figuras de autoridad, yo empezaba a sentir ese temor. Para mí no era fácil fluir con mis docentes del colegio. En ocasiones, así de pronto preparara un tema o de pronto un trabajo y lo tuviera que exponer en público y tener la aprobación de un docente, para mí ya era un problema. Ya no podía fluir de la misma manera y sentía esa angustia y que no era yo misma. En la universidad ya el tema empezó, digamos que a disminuir un poco, y estudiando psicología pude identificar que no era algo real. Simplemente era como que me pasaba con ciertas personas, no con todas las personas tenía como ese bloqueo. Realmente yo creo que el temor es algo el miedo es algo que está ahí, pero que uno empieza a validar, que digamos que es una sensación que llega basado en algo que pasó atrás y que uno vuelve y lo refleja en una situación presente.
considero que cuando estamos en esta situación, cuando consideramos que hay algo mal en nosotros, no podemos fluir realmente ni ser quienes somos. Creo que somos personas que podemos lograr desde nuestro sentir y desde lo que somos muchas cosas, pero a veces ese temor no nos permite hacerlo, no nos permite y nos bloquea. Ese es mi sentir, quería compartírselos porque para mí ha sido un crecimiento, ha sido, digamos, me veo antes, cuando empecé a estudiar mi carrera, y simplemente soy otra persona, donde ya puedo fluir y tener esa tranquilidad de que no era real, de que no era real lo que yo sentía, esa angustia y adicional que me quitaba muchas posibilidades para salir adelante, para poder expresar mi conocimiento, darlo a conocer a otros. También respecto al miedo, creo que hay muchas situaciones externas que uno considera o las empieza a validar. Respecto a la parte económica también sentía mucho temor porque mi mamá, ella me decía, Angélica, es mejor tener algo seguro que no arriesgarse, ¿sí? Entonces, ahí veo que no es simplemente la experiencia de mi mamá y que empezó a trasladármela, pero no es algo que sea mío realmente, simplemente que uno empieza a tener como esa relación con esa situación que vivieron tus papás o las personas más allegadas y uno empieza a sentirlo de esa manera, como que es real y empieza uno a validarlo en las diferentes situaciones en las cuales eh, se ve expuesto y, y no te deja fluir. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Me parece muy importante las personas que vienen el día de hoy, que son invitados, que bueno que nos compartan también cómo observan este tema y cómo a través de su experiencia de vida lo han podido identificar. No sé quién más quiera de pronto conversar y expresarnos su punto de vista. Te muteaste, Angie. Estás muteada. No te oímos. Alma está aquí pendiente para compartir. Ya la voy a mutear para que pueda compartirnos. Alma, sigue, por favor, gracias. Hola, hola a todos, buenas noches. Me voy a retirar antes, así es que de una vez participo, gracias. Ya saben que sufro, que tengo miedo siempre de hablar, pero bueno, ni modo. ¿Qué hay detrás del miedo? Para mí detrás del miedo hay falta de amor, ¿sí? Porque dicen que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amor hacia nosotros porque todo es el amor, ¿sí? Cuando uno empieza, porque como tú decías, desde la niñez empezaste a sentir esa inseguridad y ese temor. ¿Por qué no estaba tu papá? Porque no te sentías con esa seguridad, ¿sí? Entonces, la mayor parte es falta de amor. Hay miedos reales, obviamente, hay miedos reales. A la economía, pues es un miedo, no es solo pensamiento, es también realidad, ¿no? Porque pues a veces dices sí, pero el que no arriesga no gana, eso también es cierto, ¿verdad? Entonces, hay temores reales, hay temores que nos ayudan, ¿no? A salir adelante porque es como hemos sobrevivido. Pero hay temores que realmente son irreales, son los temores que llevamos en el interior y que no nos dejan avanzar, crecer, ¿sí? Esos temores nos detienen a conocernos, esos temores empiezan a disminuir a medida que entramos a nosotros, que nos vamos encontrando, que vamos dándonos cuenta que el amor está aquí, ¿sí? Que el amor, obvio, hay afuera y lo necesitamos de afuera, pero el amor empieza aquí, ¿sí? Estamos hechos, eh, somos espíritu y el espíritu es amor. Y hasta que encontramos esa parte interna donde el amor empieza a fluir, el temor empieza a salir fuera. Entonces podemos, porque hay temor a muchas cosas, temor a expresar amor a los demás, temor al rechazo, temor a hablar, temor a externar mi opinión, ¿no?
¿Por qué? Porque pues sí es eso, ¿no? O sea, el sentirme rechazado, el sentirme herido, el sentir, porque la herida está ahí desde que somos niños, ¿no? Entonces solo el amor puede sanar, solo el amor puede sacarte el temor. Entonces, para mí la frase y lo que a mí me ha hecho ver las cosas de diferente manera es eso, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, mientras no encontremos y vayamos ese amor, o vayamos creciendo en amor, a medida que vayamos creciendo, nuestros temores van a ir disminuyendo. Entonces, es importante para ir creciendo, ir adentrando en nosotros, porque a veces el principal temor es conocerte, es ingresar dentro de ti, ver qué hay ahí, decir, escarbarle, empezar. Pero una vez que empezamos, ya nada te detiene, ya nada, ni el temor te puede detener, seguimos avanzando. Bueno, esa es mi opinión por hoy, es todo, ahora sí. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Y lo que tú dices, el amor realmente es lo que todos tenemos en el corazón, independientemente de la situación. Y muchas gracias de verdad por tus palabras. Vamos a continuar con Claudia. Claudia, adelante, gracias. Bueno, escuchándote, Angélica, lo primero que viene a mi mente con respecto al miedo, lo relacioné un poco, o sea, se me vino a la mente inmediatamente el tema con los niños. Y yo definitivamente creo que el miedo es infundado, es decir, lo adoptamos o sí, lo adoptamos de las personas con las que vivimos desde niños. Y el miedo lo veo de esa manera más que real. Es algo que viene infundado por nuestros padres, o sea, comienza desde ahí. Yo a veces me pongo a observar a un niño y lo he visto con mis primitos, mi sobrino, con los niños que trabajo. Y lo que yo veo es que por sí los niños nacen sin miedos. O sea, el niño realmente lo que quiere es explorar, buscar. Pero ¿qué pasa cuando el niño, por decir algo, está gateando y lo tenemos en una zona verde y encuentra una araña, una hormiga? El niño de por sí no le tiene miedo a eso y lo he visto. O sea, al contrario, al niño le genera curiosidad ver eso que se está moviendo, porque es parte de la curiosidad y de la experiencia que está teniendo de ver algo diferente y nuevo. Y realmente su tendencia natural es acogerlo. Y si no hay nadie alrededor, porque lo he visto, no pasa nada. El niño lo coge, se lo pone en la mano, lo ve, lo coge con el dedo y no hay ningún problema. El problema está cuando alguien adulto lo ve y pega un grito o se lo rapa de la mano y se lo sacude y entonces lo que el niño le dice, wow, hice algo malo. O sea, lo primero que él interpreta es, algo pasó o hice algo malo. Y ahí empieza a generarse el miedo. Entonces ya la segunda vez el niño ya no lo va a coger. ¿Sí? Porque él de por sí no tiene ese concepto o esa parte racional o esa parte, no sé, del intelecto, no sé cómo decirlo, donde puede pensar que esa araña o eso que vio le puede hacer daño, lo puede picar, no, absolutamente es como transparente para él en ese sentido. Y así pasa con todas las cosas, o sea, con todas las demás cosas. De hecho, cuando el niño se cae, el grito que puede pegar uno, inmediatamente él piensa que está haciendo algo malo. Y si vamos viendo un poco como en todo lo que hacemos o en todo lo que hacemos con los niños, muchas de las cosas son infundadas realmente. Y lo que hacemos es traspasar el miedo nuestro como adultos a los niños. Yo lo veo hoy en día, por ejemplo, yo tengo un perro, una mascota, y hay niños que se le acercan a mi perro sin problema, pero hay niños que se van a acercar y el papá inmediatamente les pega un grito y el niño ya, a no ser de que hayan tenido una experiencia donde algún perro los haya mordido o algo así, ellos
adquieren ese miedo por algo que les pasó. Pero muchos también simplemente son porque nosotros los cohibimos de que vivan ciertas experiencias por miedos que tenemos nosotros como adultos. Eso es lo que yo veo y creo que más el miedo es adquirido que por experiencias o porque se lo transmitimos a las personas. Esa es mi opinión frente al miedo. Gracias, Claudia. Y sí, lo que tú compartes es claro y yo lo veo también en los niños, en mis hijas, porque de pronto uno sí siente como papá esa sensación o esa intención de que no vivan situaciones difíciles, que de pronto no vayan a sufrir. Entonces, esa intención que vemos que es buena, porque como mamá también es lo que sentimos. A veces no permitimos ver en ellos que también pueden tomar decisiones y que lo que ellos sienten respecto a lo bueno y lo malo se puede dar. En mi caso, por lo menos con mi hija mayor, yo a veces quisiera que de verdad ella tiene 14 años y yo a veces veo situaciones sociales en el colegio y demás. Y mi intención es esa, es que ella no sufra. Y a veces no me conecto sino con mi temor, porque pienso que es algo que está en mi cabeza, más no es real. Muchas gracias por tu apreciación. Seguimos con Juan Antonio. Ya te voy a desmutear para... Juan Antonio, sigue. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Estoy bendito hoy entre las mujeres. No saben el honor y el gusto que Emilio me ha hecho. Gracias, Emilio. Donde quieras que estés, nunca quisimos sacarte del grupo, pero bueno, hay que prescindir de una persona y bueno, nos tocó. No, buenas noches y muchas gracias a todas las invitadas, a mis coach preferidas. Gracias por estar aquí y por permitirme también participar en este espacio. Yo quiero cogerme un poquito de una ramita que dejó Claudia. Angie también lo hizo en su intervención. Una ramita que dejó Claudia y que precisamente ustedes saben que me gusta mucho comenzar con frases de célebres autores. Hay un autor norteamericano que se llama Daniel Carnegie, que tiene un libro que se llama Cómo aprender a vivir sin miedo. Y en eso él dice que el miedo no existe en otro lugar excepto que en la mente. Allí es donde reside el miedo. Los seres humanos tenemos una herramienta supremamente versátil, supremamente funcional, supremamente importante, que como lo dice mi mentora Karen Vega, la utilizamos absolutamente para todo. Prácticamente si podemos, es como, ella dice, es como querer usar el martillo para todo. Para destapar una botella, para clavar una puntilla, para manejar un carro. Ese es el intelecto. Es una herramienta bastante fundamental, versátil y útil que tenemos los seres humanos. El intelecto es esa herramienta que también permite que tengamos el control de absolutamente todo. Al intelecto le gusta el control, le gusta poseer, le gusta dominar, le gusta tener el control de todo. Cuando el intelecto se estrella frente a una circunstancia que no conoce, que no domina, que no es de sus dominios, se crea un fenómeno que se llama incertidumbre. Y es donde dice, hasta aquí llegué y hasta aquí llegó mi conocimiento, hasta aquí llegó mi dominio, hasta aquí llegó mi poder. Y con esa incertidumbre que se empieza a generar, el cuerpo desarrolla unas sustancias químicas, unos fenómenos químicos, que no les voy a decir, nuestras psicólogas sí pueden decir cuáles son, y esos fenómenos químicos crean unas sensaciones y por ende unas emotividades y unas emociones, que es lo que conocemos como miedo. Es decir, que el miedo, simplemente, y si lo pudiéramos
poder desmenuzar un poquito más, es la sobrevaloración. Es que le damos mucha valoración a lo que no conocemos, a las incertidumbres que se nos empiezan a generar frente a lo que no conocemos, frente a lo que nuestro intelecto no tiene dominio, frente a lo que nuestro intelecto no tiene un control. Ese es donde empieza a generarse el miedo. Por eso, vuelvo y cito la frase de este actor, de este escritor estadounidense, que dice que el miedo solamente existe en nuestro pensamiento. Ya para la segunda intervención, si se da la oportunidad, quiero plantear sobre la mesa, entonces, por eso ¿y qué pasa si no tuvieras miedo? ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? Es decir, ¿qué pasaría si no le tememos o si no le damos más valor del que merece la incertidumbre? Lo que no sabemos qué va a pasar. Cambio y fuera y les doy cambio a mis compañeras. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y de verdad, cuando tú dices que hay detrás, y yo sí pienso que detrás hay un potencial maravilloso, una creatividad y muchas cosas que uno puede explorar. Y cuando a veces uno siente miedo, uno no ve opciones, no las ve simplemente, porque está enfocado en eso que está ahí, que lo validas por mucho tiempo y no te deja ver ninguna otra alternativa. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Y vamos a continuar con Carmita, que quiere compartir con nosotros. Ya te doy la gracias. Gracias y Carmita. hola. Hello. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos bien. Hola a todos. Y trayendo a colación lo que he escuchado, que todos han compartido, de todo lo que he escuchado me ha resonado algo. Y la primera cosa que me ha resonado fue lo que dijo Alma. Es algo tan curioso, es algo tan curioso. Yo miraba a Alma y había algo que me llama la atención de ella, que no sé qué es. Y cuando la escuché hablar, ella dijo una frase muy hermosa. Que nosotros somos seres espirituales y que somos esa esencia del amor. Y también lo hablaba Liliana, y lo hablabas tú, Angélica, y lo hablaba Juan Antonio, que nosotros desde niños, los niños no tienen miedo, pero nosotros inculcamos, las madres y los familiares inculcamos ese temor a los niños desde pequeños, con el cuidado te caes, cuidado te quemas, cuidado te pasa esto, cuidado el otro, cuidado. Y yo me veía reflejada que cuando mis hijos salen, ay, ten cuidado en pasar la calle, y no se me olvida nunca, y después que lo digo, yo digo, ay, no debería decirlo, pero es que eso es como algo más poderoso, decirle ese cuidado, porque me siento como protegida de que mi hijo va a ser mucha más atención cuando va a pasar, cuando va al colegio, cuando va a algún lado. Entonces, pero yo creo que eso no es tan bueno, el irle diciendo el cuidado, porque él va a sentir un peligro. Él va a decir, si me dicen cuidado es porque seguro hay algo peligroso que tengo que tener cuidado. Entonces yo creo que cuando crecemos realmente, ese cuidado ya se nos hace en todo. Vamos a hacer algo y eso se nos refleja, se nos atraviesa eso que ya escuchamos siempre, el cuidado. Y uno dice, bueno, aquí siempre mis padres o mi familia me decía siempre cuidado. Entonces debe haber algo de malo. Porque yo creo también que, o sea, como lo decía Juan Antonio, ¿no? El miedo es a lo desconocido, a lo que habrá detrás de cámara, que uno no sabe. Entonces uno no quiere exponerse a eso. Y es allí donde nos vienen los temores. Cuando nosotros somos adolescentes, nosotros estamos en una búsqueda de identidad, que yo personalmente lo pasaba así. Uno quiere saber qué hay detrás de cámara, qué voy a hacer yo, qué es lo que yo debería estudiar, a dónde yo debería ir, qué será lo mejor para mí, qué será cuando yo sea grande. A mí me atiraba mucho lo que es la fama. Yo veía a la gente famosa, ay, ¿cómo llegar allá? Y es una lucha, ya empieza en el colegio, ay, yo quiero sobresalir, yo quiero ser mejor, me gustaría. Y en esa búsqueda de no saber qué hay detrás, lo que viene son los temores, y ya tenemos temor a participar,
no importa dónde, nosotros siempre ya empezamos con esos temores. Y por eso yo quería retomar esta frase que Alma decía, que el amor echa fuera temor. Porque si nosotros somos ese amor, pero no estamos inculcados, yo creo que en ese pase de niño a adolescente, no estamos inculcados en esa grandeza que nosotros somos, en que somos seres espirituales. Al menos a mí no me inculcaron en ese camino. Ahora yo me enfoco con mis hijos, es allí a trabajar, en hacerles ver que ellos no son solamente este físico que está buscando algo, ¿qué voy a hacer yo mañana? Sino a enseñarle que también somos seres espirituales, algo que no se ve, pero que está dentro de nosotros, eso que es ilimitado, eso que puede llegar hasta donde ellos quieran. Entonces, yo creo que cuando nosotros entendemos esto nos abre puertas a decir, no, yo no soy solamente este físico, porque muchas veces no estamos contentos con el físico. Muchos nos criticamos, bueno, yo no he tenido ese problema, pero he escuchado a muchas amigas, yo soy muy pequeñita, qué vergüenza, es que yo soy morenita, es que yo ni sé qué, y todo esto se hace temores. Entonces, esto nos cohíbe presentarnos delante de otras personas. Miran otras personas y lo primero que hacen es compararse. No, esta persona sí es así, es esto, tiene esto, el otro, entonces yo no califico para allí. Pero yo creo que si estamos preparados en lo espiritual, que somos espíritu, que todos tenemos esa grandeza, que todos somos esencia, que todos somos creados iguales, que todos podemos hacer lo que realmente nosotros querramos. Entonces yo creo que eso nos abre puertas a los adolescentes, a los jóvenes, desde que empiezan. Entonces ya no van a tener ese tipo de limitaciones que nosotros hemos tenido, que tal vez nos estamos dando cuenta recién de quiénes somos o de qué es lo que nosotros podemos hacer. Hay mucha gente, yo creo, en el mundo entero, que puede tener los años que puede tener y que estas limitaciones siguen allí, por no saber quiénes son, no conocer su identidad realmente, sino simplemente conocerse en su físico y en todo lo que el resto nos han dicho. Y si lo que nos han aportado no ha sido nada valioso, como a veces siempre nos marcan con tantas frases que nos dicen, tú eres así, tú eres esto, tú eres el otro, y uno se lo toma muy en serio. Entonces lo único que prima en nosotros es eso. No prima el otro, no prima el que, yo puedo hacerlo todo. Y entonces, pues yo creo que eso, el saber eso, nos ayuda a que nosotros podamos lanzarnos al agua, como decir, bueno, voy a ver qué hay. No me siento en peligro, siento que tengo todo lo que necesita, tengo ese salvavidas cuando yo me lanzo, entonces pues vamos a probarlo, vamos a ver qué es eso. Yo creo que eso sería mucho más factible, mucho más fácil, si lo entendemos de esa forma, de esa manera. Gracias. Gracias a Rita, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Angélica. Seguimos con Lore. Lore. Gracias. Gracias, Angie. Pues realmente ha sido muy valioso escuchar todas las intervenciones. Yo quiero traer a colación una apreciación y es la siguiente. El miedo es una emoción natural de nuestra experiencia como seres humanos. Se genera físicamente, su origen está en una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral, que es lo que otros llaman el cerebro reptiliano, que es esa parte del cerebro que está en nosotros como especie desde que inició nuestra especie, o sea, desde que empezamos a formarnos como especie. Y esa emoción ha sido generada para poder luchar por nuestra supervivencia, para tener nuestro instinto de conservación, para saber cuándo debemos huir. Entonces, al igual que muchas emociones, el miedo es un termómetro que nos puede advertir de un peligro, de una situación de riesgo. Pero gracias a nuestro desarrollado cerebro, ahora tenemos la capacidad
de saber cuándo ese miedo está jugando en nuestra contra. Y eso es lo que se nos olvida como seres humanos, que sentir ese miedo no significa que tenemos que estar paralizados, que sentirlo no significa que realmente esté pasando lo que yo estoy creyendo que va a pasar. Entonces lo que tenemos que empezar inicialmente es a mirar cuáles son esas ideas que yo estoy validando, qué pensamientos se me están viniendo a la mente para decir que ese miedo es real y que por eso yo tomo una u otra decisión. Porque el miedo en sí no es un problema. ¿Cuándo es un problema el miedo? Cuando nos paraliza, cuando nos lleva a tomar o a no tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es empezar a mirar y a darnos cuenta de verdad si es un miedo real, si es que de verdad yo estoy corriendo peligro, si es que esto nuevo que no conozco, esta incertidumbre que siento me va a afectar a mí como especie, va a afectar mi supervivencia, o simplemente yo le estoy dando más validez de la que realmente tiene a esa sensación que estoy teniendo. Y cuando Angie hablaba ahorita un poco de cuando ella empezó a sentir por primera vez ese miedo, decía, era cuando iba a ver a mi papá. Entonces yo sentía como que yo debía hacer algo para ser suficiente para él. Pero yo quisiera preguntarte, Angie, si quieres me respondes y si no también está perfecto y seguimos con otro. ¿Qué era en realidad lo que te producía el miedo? Porque puedo estar queriendo ser la hija perfecta, pero ese miedo, ¿qué era lo que había detrás realmente? O sea, ¿qué era lo que te pasaba por la cabeza que decías, yo tengo que ser otra para poder satisfacer a mi papá, para que él no se vaya a ir? Me imagino que ese era tu miedo, de que él te juzgara como hija y se fuera de tu lado. Ay, sí, Lore, lo que acabas de decir. Sí, porque yo sentía, digamos, yo me podía saber las tablas de multiplicar y yo las estudiaba y yo ya me las sabía y cuando mi papá me las preguntaba, grave, o sea, quedaba mi mente en blanco. Porque él siempre hablaba de que yo no era suficiente, que la crianza que mi mamá me daba no era suficiente, que a mí siempre me faltaba algo. Siempre. Llegué al extremo que me cortaba el cabello como un niño, o sea, yo tenía el cabello largo y él me lo cortaba así cortico y yo aceptaba y a mí me encantaba mi cabello largo y nunca era capaz de decirle, no estoy de acuerdo, no lo hagas, no quiero. Entonces era eso, ese temor a que yo no era suficiente para él. Y ya después en mis relaciones de pareja, yo siempre quería tener la aprobación de figuras masculinas, que digamos, teniendo ya, pues digamos que mi profesión y demás, empecé a darme cuenta que no era real, pero yo siempre quería esa aprobación y buscaba satisfacer al otro sin importar lo que realmente yo sentía. Ese temor era algo que me bloqueaba, que me paralizaba, que no me permitía avanzar. Entonces, te puedo decir, y con la experiencia y con el entendimiento que ahora tengo, que me hubiera evitado mucho dolor en mis relaciones afectivas. Me hubiera evitado muchísimo dolor. Porque lo que decía Alma, que para mí fue revelador y lo que nos compartió Carmita, y es ese amor que yo pensaba que no lo tenía, que yo no era suficiente y que dentro de mí no había ese cariño, ese amor. Y tenía que buscar la aprobación externa para sentirme feliz. O sea que podríamos decir que ese miedo se produjo pues realmente porque validaste lo que escuchabas de tu papá, de que tú no eras suficiente y eso era lo que pensabas, es que yo no voy a ser suficiente, no, nunca voy a poder, y entonces eso te bloqueaba. Sí, todo el tiempo y ya, digamos que cuando entré a la universidad empecé a manejarlo mejor, ya no me bloqueaba. ¿Y cómo lo logré? Es simplemente dejando ir esos pensamientos. ¿Entendiste de dónde venía? Esos pensamientos, dejarlos ir
y darme cuenta de que yo podía, pero digamos que para poder conectar con ese potencial, simplemente era como no hacerlo forzado, sino es creer que yo puedo, sino darme cuenta que sí, o sea, dentro de mí hay muchas capacidades, hay amor, hay muchas fortalezas que al Ujú, principio pensaba que tenía que buscarlas afuera. ujú. Y mira que esa es la conversación que le pasa a mucha gente ante cualquier miedo. Digamos, a ti te pasaba con tu papá y después con figuras de autoridad, pero hay personas que tienen miedo a salir eh, en público, a hablar, que se paralizan si alguien les hace una pregunta delante de 4 personas, ni siquiera una gran cantidad de público, y es porque están validando una cantidad de ideas y de pensamientos en ese momento que hacen que se paralicen. En el momento en que empiezan a entender cuál es la idea que está comprando, en tu caso, el hecho de que no era suficiente, pues ellos van a poderse dar cuenta de que no es nada más que un pensamiento que ellos mismos se pusieron y decidieron creerse y que están a un solo paso de cambiar ese miedo por una sensación de tranquilidad. Y no quiere decir que no sientas temor, cierta cosquillita en el estómago cada vez que vas a salir a hacer algo que sea nuevo, por ejemplo. Pero quiere decir que eso no significa que entonces tienes que parar y quedarte ahí y que ya estás en peligro. Entonces, hay veces el instinto de conservación empieza a jugar en nuestra contra y tenemos que empezar a identificar cuándo, cuándo realmente es nuestro instinto de conservación natural o es simplemente puro pensamiento. Esa es como mi invitación. Sí, Lore, muchas gracias. Sí, lo que tú dices, porque de pronto hay momentos donde yo siento el miedo, o sea, que siento la sensación, pero ya no dura tanto tiempo, ¿sí? Ya como que la noto y simplemente la dejo ir. Ahí es donde, o sea, no estoy buscando siempre estar en total seguridad o tranquilidad, porque mi temor ya lo experimento desde otro concepto, Ujú, desde otro nivel de conciencia y ya no me afecta de la misma forma. ujú. Gracias, Lori. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a continuar. Eh, seguimos con Emilio. Emilio que llegó un poquito tarde, ya lo estoy habilitando. Ay, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Realmente, pues no pude conectarme en el momento que era, pero pues me imagino que ya han desarrollado bastante el tema. Escuchando a Lorena y escuchando a Angie, hay, hay cosas con las cuales me identifico profundamente, pero quisiera compartir con ustedes algo que las personas que nos escuchan después, después de grabar el video, pueden reflexionar sobre varios puntos. Uno es el miedo como un factor inhibidor y el miedo como un factor protector, que no sé si ya lo han tocado o no. Inhibidor porque cuando nosotros nacemos y antes de tener los 7 añitos donde ya tenemos nuestra personalidad formada, lo que nosotros hacemos es como una esponja, recibimos todo lo que nos da nuestro medio y de donde hemos sido nosotros criados y formados. Y tenemos esos niveles de miedo a la autoridad, porque como antes eh, habíamos sido criados, pues una forma de controlar el tema es con la autoridad y con el miedo. Y ese miedo solamente lo venimos a hacer consciente o manejarlo cuando ya tenemos un uso de razón o cuando ya tenemos una claridad suficiente que podemos transformarla, de pronto no entenderla, pero sí transformarla. Y traemos todos esos miedos a lo largo de la vida, como son el mismo miedo que me llama mucho la atención a los animales, a los ratones, a las cucarachas, al miedo a la oscuridad, el miedo, la acrofobia y una cantidad de síndromes que en un momento determinado pueden aparecer
siendo simplemente un entendimiento que es parte de nuestro pensamiento, como lo decía Lorena. Entonces, cuando nosotros lo vemos como algo negativo, pues podemos sufrir y tener consecuencias derivadas de esos comportamientos y de esos pensamientos. Pero yo soy un convencido que también el miedo puede ser y aparecer en aquellas circunstancias y momentos donde nos pueden desarrollar esa sabiduría de saber enfrentar una situación crítica que se presente. En ese sentido, yo les puedo compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando tenía 10 años. Veníamos de un paseo y tuvimos un accidente en el cual mi hermano quedó cuadrapléjico. Cuando tuvimos el accidente, pues precisamente la reacción que uno tiene de ese miedo, de ese impacto, de esa agresión tan fuerte que le ha dado la naturaleza a uno. De los 10 todos quedamos heridos, pero en ese momento cuando uno se despabila, cuando uno reacciona, el mismo miedo lo hace reaccionar y autoprotegerse. El mismo hecho de no salir caminando porque tenía fracturas y no se había dado cuenta. Fractura de clavícula, no se podía levantar. Fractura de coxis, no se podía sentar. Todo eso hacía que ese miedo lo invadiera a uno, protegiéndose completamente de la situación. Entonces, yo lo que veo es que hay miedos que le ayudan y miedos que lo acobardan. Es básicamente lo que quería comentarles esta noche y muchas gracias. Emilio, muchas gracias por tu compartir. Ya voy a seguir con Claudia, que quiere compartir. Dale, gracias, Angélica. Yo quiero pues tocar 2 puntos. Uno de lo que hablaba al principio, que quiero hacer como una aclaración allí, porque entonces cuando uno habla de los niños dice, bueno, entonces no tenemos que decirle nada a los niños ni nada de eso, y quiero como hacer ahí un paréntesis, y una cosa es lo que infundamos a los niños desde el punto de vista de adultos, transmitiéndoles nuestros miedos. Sin embargo, obviamente, como decía Emilio, pues un niño hasta los 7 años, lo que uno debe brindarle a un niño es un ambiente seguro. Y como adultos y pensando, o sea, es decir, un niño no tiene la capacidad de ver qué pasa más allá. Eso lo tenemos nosotros los adultos de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Entonces, para ciertas situaciones y ciertas circunstancias, hay cosas que nosotros podríamos, es decir, podemos controlar un ambiente para que sea seguro para el niño, donde podamos permitirle tener experiencias donde él mismo se dé cuenta que si hace algo, como por decir algo, si mete el dedo en la llama, se va a quemar. ¿Qué tan riesgoso es que lo haga? Puede ser un riesgo mínimo y simplemente muchos niños, o creo que todos, nos hemos quemado con la vela, porque realmente el riesgo es mínimo. El niño empieza a intentar y si tú lo dejas, pues se va a quemar y ya aprendió que si mete el dedo en la llama, se va a quemar. Y lo mismo pasa con otras situaciones y lo que uno debe medir como adulto es el riesgo. Obviamente, si yo veo que un niño se está asomando por una ventana de un 5º piso, pues tengo que actuar. Y digamos que es como para enmarcar el tema de evitar de pronto interpretaciones, de decir entonces no le puedo decir absolutamente nada al niño, ¿no? Obviamente debemos manejar un ambiente seguro para los niños. Pero también estoy de acuerdo con lo que varios de ustedes han dicho y es que hay algo innato también en nosotros con lo que crecemos y con lo que nacemos y es, no sé si es la intuición o algo que inclusive los niños lo tienen. Ellos hay momentos en ciertas edades donde ya ellos solos dicen no y como que le hacen caso a esa como, no sé cómo llamarlo, intuición o instinto que tienen o esa sabiduría que hay dentro de nosotros como tal. Y es importante que ellos lo experimenten también y afianzarles esa sensación. Si ellos sienten que no lo deben hacer o que no lo quieren hacer, está perfecto.
y no obligarlos a hacer ciertas situaciones que también uno ve en los adultos, eso, y es tienes que hacerlo y no es algo natural, también por los miedos que tenemos los adultos. Eso como enmarcando un poco el tema de permitirle a los niños dejarlos experimentar y que aprendan también de las experiencias en un ambiente seguro. Y quiero también hablar, hay algo que me resonó mucho cuando Carmita estaba hablando, cuando estaba refiriéndose a los miedos que tenemos al fallar, al equivocarnos. Y creo que es algo que nos han infundado también en nuestro crecimiento, y es que hemos tomado como el equivocarnos o el fallar es malo, y lo percibimos de esa manera. Entonces, se genera un miedo de que yo no hago esto porque como no lo sé, como no lo conozco, qué tal que la embarre, qué tal que salga mal, qué tal que se burlen de mí, qué tal. Y al final es un pocotón de ruido que tenemos en nuestra mente que es infundado. O sea, es algo que nos han transmitido. Y nos han transmitido también, y yo lo veo mucho cuando trabajo con niños, y es transmitido por el adulto cuando le dice al niño, no, tú no puedes, o eso te quedó feo, o eso está mal. O simplemente porque el papá quiere que su hijo sea el mejor y no quiere mucho lo quiere poner a competir con otros niños, y de una otra manera se le vuelve al niño un reto tener que ser el mejor, porque si no, no voy a ser lo suficiente para mi papá, o mi papá me va a regañar. Y es una cosa impresionante que uno ve en los niños. Y al final es un miedo infundado por el cometer un error o por fallar. Entonces, hoy en día, digamos, cuando uno entiende ya como adulto que no existen, el error o la equivocación no está mal, es parte del aprendizaje. Y cuando un niño se equivoca, cuando nosotros nos equivocamos o tomamos una decisión que no es, bueno, si no hubiéramos tomado la decisión, no hubiéramos aprendido que por ahí no era. Pero ya aprendí que por ahí no es, entonces voy a tomar otra opción, otra alternativa. Y a veces es importante, tanto a nosotros permitirnos equivocarnos, porque es un aprendizaje más, y de igual manera permitirle a los niños que experimenten esa situación y que no es malo equivocarse, porque simplemente estamos aprendiendo y viviendo de una experiencia, y ya sabes algo más que te va a ayudar más adelante a tomar una buena decisión. Entonces yo creo que ese miedo a fallar o ese miedo a equivocarnos lo estamos juzgando de una manera negativa y no como parte del aprendizaje que podemos tener en la vida. Eso es. Muy gracias, Claudia. Y mira que me llama la atención con lo que tú acabas de mencionar. Hace poco me compartía una compañera en la oficina que tiene una hija. La niña empezó a generar problemas de alimentación, dolores de cabeza intensos. Y ella me dice, es que yo le exijo mucho a mi hija y ella tiene que ser la mejor. Y bajo ese concepto, considero que es muy triste ver cómo los niños se angustian, se desesperan, los adolescentes, y no ven otra salida. ¿Por qué? Porque hay una expectativa y los papás, digamos que los llevan a eso, a esa situación. Y muchas gracias por tu aporte, porque de verdad es algo que hasta que no hagamos consciente vamos a seguir en lo mismo. Seguimos con Juan Antonio. No me deja. Un segundo. Un momento, por favor. Ya me Angie, listo. Algo breve porque sé que ya estamos cortos de tiempo y que ya llegamos al tope. No, solamente recoger un poquito lo que dice Claudita. Y es que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, la habilidad, el talento de poder conquistar nuestros miedos. ¿Sí? Desde chiquitos tenemos, o desde que nacemos tenemos ese atributo o esa virtud. Al niño cuando está empezando a caminar se cae y nunca va a decir,
Ah, me caí, eso es peligroso, me frustré, me volví una letanía, no camino nunca más. Sino que por el contrario, sin que nadie le diga, sin que el papá o la mamá o la abuelita esté diciéndole, papito, usted puede, vamos, hágale. No, en el niño hay una sabiduría interna que le lleva a conquistar ese miedo. Porque es que cuando nosotros enfrentamos el miedo, y está muy bueno tener miedo, y está bien tener miedo, y se vale tener miedo, y es humano tener miedo. Lo que no se vale, lo que no es humano, lo que no es inteligente, es dejarse conquistar por el miedo. Porque es entrar a validar unas emociones como frustración, ansiedad, impotencia. Muchas de esas ni siquiera han sucedido cuando tenemos miedo. Ay, es que me voy a equivocar. Pues equivócate. No es que nunca lo vas a saber si te vas a equivocar o no te vas a equivocar, porque es que el miedo te está atajando. Ya estás experimentando una emoción que no existe, que el único momento en donde está existiendo es en tu pensamiento y en ese momento. Pero es que vos no conoces el futuro. ¿Cómo sabes si te vas a equivocar? Y si te equivocas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te equivocas? A menos que te muras al otro día o a la siguiente hora, puede que sea grave. ¡Puede! Pero ni siquiera así, porque apenas se muera, pues se entierra y se acabó el problema. Entonces se acabó el miedo también. ¿Sí? Entonces experimentamos emociones que ni siquiera han sucedido y ya la estamos sintiendo con el miedo. Eso es lo que yo quería como atribuir un poquito y adicionar a lo que ha dicho Claudita. Dios les pague y muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, ya estamos cortos de tiempo y ya para terminar, darle las gracias a todos por estar acá, porque cada día con este espacio podemos compartir y crecer todos juntos. Muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles. En nuestro próximo conversatorio estaríamos confirmando la temática. Muchas gracias a todos por este gran conversatorio. Gracias. Gracias, Angie. Gracias, Carmita, Lore. Hoy los sentí muy parcos, muy tranquilos. ¿Qué pasó, muchachos? Un abrazo para todos. Un abrazo. Adiós Ok. Feliz noche. a todos. Descansen. Gracias. Chao.